Y creo que si alguien no tiene autoridad moral para hablar de grupos de poder, es Norma Piña, que se alió con los grupos de poder de la oposición. Ella no tiene ninguna autoridad moral para hablar. Tú sigues diciendo que se alió con los grupos. A ver, de es la oposición. clarísimo. Tiene que valorarse en el contexto que tenemos de la reforma judicial, porque refleja una evidente coalición, una alianza entre Alejandro Moreno y la ministra Norma Piña y el propio Poder Judicial en su conjunto. Bueno, pues descubren nueva alianza más allá de lo político entre Alejandro Moreno y Norma Piña, que va y que termina en una alianza muy comercial, muy económica y que tiene que ver con vuelos y muy altos vuelos. Entonces, ya lo dijo gente de Morena, diputados de Morena, que bueno, entre ellos ya hay un pacto que además, como ya lo dije, de lo político, tiene que ver con muchos millones de dólares. Pero miren, aquí tenemos de entrada que ya están pues buscando la manera de hundir a Saldívar. Piña asegura en una entrevista que ya avanza la investigación en contra de Arturo Saldívar. Dice: el Consejo de la Judicatura Federal ha avanzado mucho en la investigación que se abrió tras la denuncia anónima en la que se acusa al exministro Arturo Saldívar y otros funcionarios de su administración por presuntas presiones a juzgadores federales y tráfico de influencias, entre supuestas otras conductas irregulares. Eso mismo lo dijo Norma Piña en una entrevista con Carmen Aristegui. La señora ya está más enfocada en sus venganzas personales, más que en estar dejando de liberar delincuentes, más que en dejar de hacer que se pudra todavía más el Poder Judicial. Pero Norma Piña también agregó que de forma paralela la Suprema Corte ha acumulado todas las quejas y denuncias que se han presentado contra ministros y exministros para acordar el trámite y la respuesta que se les debe dar, ya que según ella no existe un procedimiento jurídico para resolver este tipo de casos. Pero la de Saldívar, miren qué bien le encontró camino para poder judicializar el caso de Arturo Saldívar. Según ella, siguen en la etapa de investigación, han avanzado mucho. Dice: no tengo conocimiento concreto de la investigación porque esta la lleva la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que es una unidad aparte. Pero imagínense, ¿ustedes creen que la señora no tiene vela en este entierro? Por supuesto que la tiene. Agregó que en el caso de la denuncia presentada contra Saldívar y sus ex colaboradores ante el Consejo de la Judicatura, ella no puede conocer los detalles de la investigación, debido a que una vez concluida la indagatoria como parte del pleno del propio Consejo de la Judicatura Federal, tiene que resolver lo conducente. Sin embargo, ella es parte del poder, digamos, del Consejo de la Judicatura Federal, que no nos quiere ver la cara. Sin embargo, Arturo Saldívar esto había declarado la noche previa, y es muy claro que ante lo que dijo Arturo Saldívar una noche anterior fue lo que caló hondo. Además de que ya borraron ese video, pero Arturo Saldívar en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva había hablado de una cena, aparte de la que ya todos sabíamos, de la cena en casa de Norma Piña, donde estuvo Alejandro Moreno y los magistrados electorales, a quienes intentaron coaccionar. Ustedes recordarán esa famosa cena, pero aparte hubo más. Nada más que en este video no me extraña que hubieran quitado esa parte, porque ya solamente queda este remanente, pero aún así lo vamos a poner, vamos a escuchar. Tiene razón Norma Piña cuando dice pondrían a los jueces grupos de poder. El Ejecutivo y el Legislativo son los que ponen a los ministros, ¿eh? No se nos olvide. Y creo que si alguien no tiene autoridad moral para hablar de grupos de poder, es Norma Piña, que se alió con los grupos de poder de la oposición. Ella no tiene ninguna autoridad moral para hablar. Tú sigues diciendo que se alió con los grupos de la oposición. A ver, es clarísimo. Hay muchas evidencias, pero hay claro una cena con el presidente del PRI, una cena es suficiente para que ella tuviera que haber renunciado. Tenía que haber sido un escándalo, pero hubo un cerco mediático. Una ministra presidenta reuniéndose en proceso electoral con su aliado y amigo, con magistrados electorales y amenazándolos por chat.
Esto es gravísimo, gravísimo. No se le ha dado el impacto que esto tiene. ¿Qué autoridad moral tiene para venir? Va a estar con los grupos de poder y con los partidos políticos. ¿Qué no está aliada ella con esos grupos? ¿Qué no están aliados los ministros con esos grupos? Y se fijan, no sé si lo alcanzaron a percibir, pero a medio video se ve que hay un corte. Y yo creo que es donde Arturo Saldívar menciona que hubo otra cena, además de la que aquí se menciona, y que en su momento pues causó todo un revuelo. Pero miren, aquí está también pues esta evidencia que hace pues muy tajantemente Hamlet Almaguer en esta alianza entre Alejandro Moreno y Norma Piña, exhibiendo un fragmento del mismo discurso del presidente del PRI tras afirmar que ya se cerró el pacto con la Suprema Corte. Vamos a escuchar. Me llama mucho la atención parte de su discurso que tenemos aquí en un video y que tiene que valorarse en el contexto que tenemos de la reforma judicial, porque refleja una evidente coalición, una alianza entre Alejandro Moreno y la ministra Norma Piña y el propio Poder Judicial en su conjunto. Adelante, por favor. El PRI jamás apoyará ninguna reforma al Poder Judicial que pretenda menoscabar su independencia y debilitarlo frente a los poderes constituidos. Mejorar el acceso a la justicia debe ser el objetivo principal de esa reforma y no una burda venganza para saciar los ánimos impositivos del gobierno. Cerrando el pacto, reiterando el acuerdo, que pues una nota de Milenio, de Salvador Frausto, revelaba, ¿no?, cómo en la cena de Norma Piña con los magistrados de la Sala Superior había presentado a Alejandro Moreno Alito como su amigo y aliado. Hoy pues corresponde públicamente a ese mensaje. Va a ser interesante la reacción desde el Poder Judicial Federal, si van a respaldar a Alejandro Moreno en la pretensión de reelegirse al frente del PRI. Y decir también que desde Morena pues nosotros apoyamos esta determinación del Consejo Político Nacional del PRI, la saludamos con alegría y pleno respaldo hasta que logre el cometido, igual que Jesús Zambrano, de desaparecer al PRD, pues nuestra solidaridad y apoyo entusiasta a Alejandro Moreno hasta que logre desaparecer también al Partido Revolucionario Institucional. Me llama mucho Pues ahí están las palabras del diputado Hamlet Almaguer, que además ha sido uno de los más combativos frente al Poder Judicial, es el que ha exhibido las diferentes cuestiones, pero ¿dónde viene ahora sí la alianza comercial y la alianza política y económica entre Norma Piña y Alejandro Moreno? Bueno, pues recordemos que esta nota que salió en su momento, donde parecía que hablaban de otras cosas muy diferentes, sobre todo cuando intentaron tirar, de hecho lo lograron, cuando sacaron a Yasmín Esquivel de la contienda para poder presidir la Corte, para en ese momento imponer a Norma Piña, pues resulta que ahí se descubren los nexos de Norma Piña con gente de muy mala procedencia. Dice, toda la afer del plagio es controlado a nivel político por el marido de la ministra, el constructor José María Riobó, que fue quien le recomendó que se ausentara y que además, tras la sospecha de que este nuevo golpe proviene de la presidencia de la Corte, Norma Piña, que además tendría un supuesto acuerdo económico con Grupo Prisa, la empresa editora del matutino. El acuerdo se realizará con los fondos de comunicación social del máximo tribunal. Piña, según esa tesis, tendría además algún tipo de contacto subterráneo con el Banco Santander, propiedad de Ana Botín, que es accionista de Prisa y que se encuentra en un proceso de compra de deuda de dicho holding para recuperar el control editorial que actualmente ostenta el fondo Amber. Santander tiene algunos frentes en el máximo tribunal, entre ellos un reclamo por $800 millones contra la entidad española y promovida por las herederas del magnate regiomontano Roberto Garza Sada. En ese expediente, así como Arturo Saldívar siempre fue contrario al banco, Piña sería mucho, pero mucho más receptiva.
Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Alejandro Moreno? Bueno, estamos hablando de que Norma Piña tiene un acuerdo con la familia Botín, que entre otras es propietaria del Banco Santander. Bueno, pues esta familia tiene ya desde hace mucho tiempo nexos bastante turbios, y todo tiene que ver, ¿sí?, con una vieja anécdota donde una aeronave hace tiempo se estrelló dentro de un complejo residencial de la familia Botín, ¿sí? Dice acá abajo, muy abajo, dice, bueno, que habla acerca de blanqueo de capitales. Dice, no hay que olvidar el incidente en el que curiosamente una avioneta cargada de 273 kilos se estrelló en 2008 en la finca de Los Castaños de la familia Botín en Luciana, Ciudad Real, finca en la que existe un aeródromo junto al que estaban esperando diversos vehículos para cargar la mercancía. ¿Sí? Tenemos también la relación del empresario Arturo del Tiempo Márquez, condenado por delincuencia organizada. ¿A qué se dedicaba Alejandro Moreno cuando era gobernador de Campeche? A lo mismo, a retacar de mercancía prohibida sus aeronaves, que bueno, ni siquiera permitía que su esposa recorriera un trayecto de 1 hora en carretera, porque sabía que si la paraban en la carretera, los de la Guardia Nacional o bien el ejército un poco más atrás, pues le iban a descubrir. Entonces, así fuera utilizar un avión por 10 minutos, mejor llevaban todo por aire, sin problemas, y lo llevaban pues obviamente a sus bodegas o con fin o con rumbo desconocido. Entonces, de ahí vemos, ¿no?, cómo se entienden Norma Piña y Alejandro Moreno. Una, porque está en la nómina de una de las familias más delincuenciales que ha habido y que proviene de España. Por eso yo creo que ya se van Peña Nieto, Salinas y Calderón. Y el otro, bueno, Alejandro Moreno también le sabe muy bien a esto de los vuelos turbios. Pero bueno, de esta manera llego al final ya de este video. No se olviden de estar siempre comentando. Nos vemos hasta la próxima.